Hola gente querida, espero que se encuentren muy bien. Es una gran alegría para mí poder estar compartiendo este video con ustedes, en los que vamos a estar tratando un tema que para mí a nivel personal es muy importante y que espero que para ustedes sea de mucho enriquecimiento a nivel espiritual en su vida de fe. Para eso nos vamos a apoyar en el testimonio del Padre Elizaga, un gran sacerdote sin dudas, para estar abordando lo que es para nosotros como iglesia hoy estar viviendo un nuevo Pentecostés y lo que representan, lo que significan, lo que son estas experiencias del bautismo en el Espíritu Santo y de la oración en lenguas, obviamente haciendo referencia también a la renovación carismática. Aquí tengo este libro que se llama Memorias de un cura, es una autobiografía que escribió el propio Padre Julio Elizaga en el año 2001. El Padre Elizaga nació en el año 1929 y murió en el año 2017. Él fue el párroco de la parroquia de Belén durante más de 50 años. Y en el 2001 sale esta edición de la editorial Océano Abraxas. Lamentablemente este libro no se ha vuelto a reeditar, pero todavía siguen circulando algunas impresiones. Este libro tiene dos capítulos muy breves, que son los que vamos a abordar en este video, en el que el Padre Elizaga narra cuando él mismo vivió esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, cuando él conoció la renovación carismática, cuando él trae esta experiencia aquí al Uruguay. Y bueno, gracias a esto concretamente yo puedo decir que hoy estoy aquí y soy el sacerdote que soy, porque yo crecí en la parroquia de Belén, esta parroquia que pertenece a la renovación carismática. Siendo joven, con 19 años, viví esta experiencia que es el bautismo en el Espíritu Santo, la oración en lenguas, y si hoy puedo ser usado por Dios en gran manera, en dones como la sanación, la liberación, es todo gracias a esto. Y también siempre digo, no es solamente agradecer al Padre Elizaga, sino también honrarlo justamente haciendo presente, haciendo vivo su legado a través de mi propia vida, de mi propio testimonio, de mi propia palabra. Entonces, este video va a tratar de leer y comentar estos dos breves capítulos en los que él narra su propia experiencia. El primer capítulo, el Padre Elizaga lo titula así: La experiencia de Dios en mi vida. La experiencia de Dios en mi vida. Dice así: a principios de 1970, a solo 3 años del comienzo de la renovación carismática en la Iglesia Católica. Entonces recordemos, el Padre Elizaga está escribiendo este libro, más o menos, este libro que salió en el 2001, habrá escrito alrededor del 2000, y él nos habla de algo que sucedió 30 años antes, en el año 1970, cuando él ya era sacerdote, ya tenía muchos años de ministerio sacerdotal y ya siendo párroco en la parroquia de Belén, esta parroquia que está ubicada en Malvin Norte, aquí en Montevideo. Entonces él dice: a principios de 1970, a solo 3 años del comienzo de la renovación carismática en la Iglesia Católica. Hoy por hoy se describe a la renovación carismática como una corriente de gracia, se la está llamando así, corriente de gracia, se la distingue más de un movimiento, y esta corriente de gracia, que es para toda la Iglesia, que busca enriquecer, llegar a alcanzar a toda la Iglesia, surgió en Estados Unidos en el año 1967 y lo que busca justamente es volver a traer la experiencia de Pentecostés, volver a acercarnos a ser la iglesia que conocemos en este libro que es Hechos de los Apóstoles, que es un libro de la Biblia espectacular, maravilloso, que tenemos que leer y leer para ver cómo eran usados los discípulos, no solo los apóstoles. Nos hablan de cantidad
de discípulos que eran usados en gran manera por Dios, en grandes dones, realizando sanidades, liberaciones, conversiones y tantas cosas que podemos encontrar allí. Entonces el padre Elizaga dice: me enteré que dicho movimiento espiritual había surgido en Estados Unidos y que pronto se había extendido a varios estados. El movimiento carismático, escribe él, enfatiza el encuentro con el Espíritu Santo a través de una experiencia espiritual llamada bautismo en el Espíritu. Este bautismo en el Espíritu Santo, que seguramente Laura también nos va a explicar qué es una experiencia que sobre todo alude a una vivencia espiritual. Se distingue, por supuesto, del bautismo sacramental. Es una vivencia, la llamamos bautismo porque la palabra está llamada así. Jesús mismo refiere que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Él mismo utiliza esta palabra que, como sabemos, es sumergirse, ser sumergidos en el fuego, en el amor, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, justamente él dice, pero que no se trata de un nuevo sacramento. Dice: conseguí la dirección de un sacerdote de Texas con quien entablé correspondencia y luego conversaciones en cassette. Recordemos que estamos hablando del año 1970, así que el valor que tendrían esas correspondencias. Me informó de las maravillas que había hecho el Señor en su vida y de lo que estaba haciendo en miles de personas, y me exhortó a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento y a pedir al Señor el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra, la Biblia, nos enseña que tenemos que pedir los dones. Dice Jesús: cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y vemos también cómo es el Espíritu Santo el que obra maravillas. Lo que le dijo este sacerdote, el testimonio de este sacerdote de Texas, de Estados Unidos, fue justamente eso, de las maravillas que estaba haciendo Dios en su vida y en miles de personas. Las maravillas que, por supuesto, que alude a estas manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el padre Elizaga: durante unos meses viví con ciertas dudas, tratando de saber más al respecto, y luego comencé a pedirle al Señor que me bautizara con su Espíritu Santo, pues lo necesitaba para mi vida espiritual. Obviamente nos muestra ese proceso de conocer y comprender algo que en ese momento estaba siendo nuevo, en esa época recién se estaba gestando, pero nos muestra cómo él empezó realmente a pedir vivir esta experiencia. Luego sigue diciendo: en julio de ese año llegó a Montevideo el pastor pentecostal Juan Carlos Ortiz. Vino a hablar sobre la experiencia carismática en las iglesias protestantes, y en mi calidad de responsable de la Comisión de Ecumenismo, relación de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas, asistí a dicha conferencia. Hay que decir que en las iglesias pentecostales esta vivencia se estaba viviendo de ya mucho tiempo antes, y también es una vivencia que nos hermana mucho con los cristianos, especialmente los cristianos pentecostales, y por eso nos llama mucho al ecumenismo, ¿no? Como lo vivía así el padre Elizaga y lo vivió mucho tiempo después, como también puedo decir que lo vivo yo hoy, que bueno, nos busca encontrar en estos puntos en común, sobre todo aquí, por supuesto, aludiendo a la Biblia, a la palabra, a lo que es Hechos de los Apóstoles, lo que es la experiencia del Espíritu Santo, el ser usado por Dios en estos dones y en estos carismas. Sigue diciendo el padre Elizaga: después de muchas preguntas por parte de los asistentes, él está ahora en dicha conferencia, el predicador, Juan Carlos Ortiz, exhortó a todos los presentes a que finalizáramos la reunión teniendo un rato de oración y que para ello nos dividiéramos en pequeños grupos. Es fundamental descubrir el grado, la importancia que tiene la oración para vivir esta experiencia. De hecho, Jesús, antes de la ascensión, le dijo a sus apóstoles: esperen el Espíritu Santo, y sabemos que ellos lo esperaron varios días en oración,
en el aposento alto, en la habitación alta, donde se encontraban reunidos el día de Pentecostés. La oración es fundamental y entonces ellos se reunieron en comunidad, en grupos, a orar como hicieron los apóstoles. Dice, teniendo un rato de oración y que para ello nos dividiéramos en pequeños grupos. Junto a unas 12 personas nos reunimos en una habitación, nos sentamos y comenzamos a orar privadamente al Señor. Sigue diciendo el padre Lizaga, después de unos minutos, un gozo celestial comenzó a llenar mi corazón y un temblequeo a formarse en mis labios y unos sonidos en forma de canto brotaron como de una fuente que surgía de mi interior. Aquí el padre Lizaga, como lo va a decir, luego estaba viviendo el bautismo en el Espíritu Santo y el orar, el cantar, en este caso, en lenguas. Entonces, recuerdo, para distinguir que es una experiencia que se distingue de lo sacramental, el padre Lizaga ya estaba bautizado, ya estaba confirmado, ya era sacerdote hace muchos años y ahora estaba viviendo esta experiencia. En mi caso yo lo viví a los 19 años, antes de ser sacerdote, pero justamente fue lo que me llevó a ser sacerdote a mí, a otras personas no, pero a mí sí. Y también tenía 19 años, estaba bautizado ya de bebé, me bautizó el padre Lizaga en la parroquia de Belén y ya estaba confirmado, me había confirmado a los 17 años, así que también es una experiencia que viví luego. Hay personas que perfectamente lo podrían vivir junto, pero en general se vive luego. Esto es una experiencia, es una vivencia espiritual, por eso muchas veces es difícil de transmitir en palabras humanas. Mucha gente lo vive de maneras distintas, hay personas que lo viven con mucho gozo, con mucha paz, hay gente que llora, que salta, que canta, que ríe, que baila. Es la experiencia, el Espíritu Santo, su amor, su misericordia que nos inunda, que nos llena el corazón, que nos desborda, que nos sana, que nos libera, que va llenando nuestros vacíos. Y el padre Lizaga lo describió así: un gozo celestial comenzó a llenar mi corazón, un gozo celestial. Cuando uno vive esta experiencia es un gozo tan nuevo, tan fuerte, que no te quedan dudas que es de Dios. Yo viví este mismo gozo, también pude experimentar este mismo gozo, fue lo que me llevó a descubrir la felicidad verdadera, que esta felicidad viene solamente de Jesús, y fue lo que me llevó, como les decía, a entregarle mi vida a Él, a querer vivir para Él, a querer que más personas puedan vivir esta experiencia. Por eso también les estoy compartiendo este testimonio y estas palabras. Dice el padre Lizaga, un gozo celestial comenzó a llenar mi corazón y un temblequeo a formarse en mis labios. Eso ya está aludiendo a lo que es recibir este don de la oración en lenguas. En el caso de él fue cantar en lenguas. Y en mi caso también puedo decir que viví lo mismo. Cuando tenía 19 años también, luego de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sentí la presencia de Dios que me invadía, que me tomaba, que me tocaba sobre todo la zona de los labios, y también tuve ese temblequeo antes de comenzar a orar en lenguas. Como conocía lo que era este don y lo estaba pidiendo, por supuesto, en el momento que me empezó a suceder identifiqué que era lo que me estaba pasando y por eso me largué en la oración. Seguro que a él también le sucedió igual. Un temblequeo a formarse en mis labios y unos sonidos en forma de canto brotaron como de una fuente que surgía de mi interior. Mientras experimentaba tal gozo, me preguntaba qué me estaba pasando y qué pensarían mis acompañantes. Bueno, él lo vivió en un tiempo en el que realmente estaba siendo muy nuevo y yo seguramente cuando lo viví ya era algo más normal, entre comillas, por lo menos en los ambientes que yo conocía, donde crecí. Él quizá lo está viviendo en un momento en el que todavía era algo mucho más novedoso. Mientras experimentaba tal gozo, nuevamente vuelve a utilizar la palabra gozo, dice tal gozo, refiriendo a que es un gozo justamente
muy grande, un gozo que de alguna manera supera lo conocido. Me preguntaba qué me estaba pasando y qué pensarían mis acompañantes. Con alegría seguí cantando en un idioma que me pareció primero latín, luego griego, pero pronto constaté que no era ni el uno ni el otro. El Señor me estaba bautizando con su Espíritu Santo y lleno de gozo y alegría desbordante cantaba en lenguas extrañas. Él mismo lo explica, así que lo escuchamos a él. Había tenido la experiencia que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y los cristianos de la iglesia primitiva. El apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 2 dice: el que habla en lenguas habla a Dios, no a la gente, pues nadie lo entiende. Lo que dice es por medio del Espíritu Santo, pero es cosa secreta. El mismo San Pablo afirma: el que habla en lenguas crece espiritualmente él mismo. Romanos 14, versículo 4, y en la misma carta, capítulo 8, versículo 26, dice: el Espíritu Santo ora en nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu ruega en nosotros conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos en lenguas es el Espíritu Santo que ora en nosotros. Con esto que no es un idioma, uno no es que piensa las sílabas que van saliendo, sino que el intelecto en ese momento como que deja de jugar, uno es como soltarse. Y bueno, yo siempre digo, es como poner play. Uno como que pone play, se lanza a orar, uno puede dominar el volumen cuando comienza o cuando termina. Uno empieza a orar y ya su intelecto no está jugando, uno no sabe lo que está orando. Es el Espíritu Santo que empieza a orar en uno y puede estar alabando, adorando al Padre, a Cristo. Nos puede mover, por ejemplo, a orar por intenciones que superan nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Nosotros muchas veces, por nuestra mente o nuestra visión corta, podemos no estar viendo algo por lo que tenemos que orar, y el Espíritu Santo viene y lo ora en nosotros y recibimos aquello que pedimos, que era lo que necesitábamos, pero que justamente no lo conocíamos. También nos puede pasar que personas queridas por nosotros estén pasando por una situación que no conocemos, entonces no nos sentimos llamados a interceder, pero el Espíritu Santo, Dios, que sí conoce, nos mueve a interceder, por ejemplo, por esas intenciones de esa persona, y podemos estarle haciendo un bien muy grande. Hay muchos testimonios de personas que han conocido luego con el tiempo el fruto de su oración en lenguas, de su intercesión en lenguas, tanto a nivel personal. Es algo que, como decía la palabra, estas citas bíblicas que escuchamos es para nuestra edificación personal, nos lleva a crecer en la comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Nos lleva a crecer en amor, nos lleva a crecer en fe y nos mueve también, es como que nos catapulta a ser usados en el resto de los otros dones. Cuando oramos en lenguas, también eso nos va a llevar fácilmente a que Dios también nos pueda utilizar en otros dones, como el don de sabiduría, el don de ciencia, está el don de sanación. Bueno, están todos en la Biblia una cantidad de dones que realmente nos mueven a poder ser usados por Dios en gran manera, justamente para impactar, para que Él pueda alcanzar a más personas, para que se den más conversiones, para que más personas puedan conocer y experimentar el poder y la misericordia de Dios en sus vidas. Sigue diciendo el Padre Elizaga, es decir, que el Espíritu Santo se une a tal oración misteriosa, inarticulada, dejando a Dios mismo el cuidado de glorificarlo y darle gracias por un amor que sobrepasa todo conocimiento. O sea que nos usa para glorificarlo a Él. Es como prestarle el cuerpo, es como prestarle nuestros labios, prestarle nuestra lengua. Nos prestamos a que Él nos use también para orar, también para adorar, también para alabarlo a Él. Realmente es algo maravilloso.
Dice el padre Lizaga, poco a poco pude volver al castellano, lo estaba viviendo por primera vez, era algo muy novedoso que lo impactó mucho. Poco a poco pude volver al castellano, aunque al principio se me entreveraba la lengua. Recibí el abrazo emocionado de muchos pastores, profundamente desconcertados y admirados. Esa experiencia cambió mi vida, dice el padre Lizaga, esa experiencia cambió mi vida. Recordemos que este capitulito se llama La experiencia de Dios en mi vida. Recordemos que él lo estaba viviendo ya con muchos años de vida de fe, sin dudas, ya incluso muchos años de sacerdote, y es esta experiencia la que cambia su vida. Yo puedo decir lo mismo, cuando viví esta experiencia fue lo que cambió mi vida en todo sentido, a nivel de oración, los frutos, los cambios externos que incluso las otras personas notan, es algo que realmente nos impacta, Dios nos transforma de una manera sobrenatural muy grande. Dice el padre Lizaga, esa experiencia cambió mi vida, me acosté orando en lenguas y me desperté orando en lenguas. Desde entonces aumentó mi fe, dice, mi amor por los sacramentos y la liturgia. Desde entonces aumentó mi fe, mi amor por los sacramentos y la liturgia. Me siento muy identificado en todas estas palabras, sin dudas. Se despertó en mí un mayor gusto y confianza en la oración. Descubrí la importancia de la alabanza y un nuevo impulso evangelizador se encendió en mi vida. Totalmente me siento identificado con esto. De la misma manera también es algo que me ha llevado mucho a la evangelización a través de tantos medios. Termina diciendo el padre Lizaga, gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. Era el primer católico uruguayo, porque claro, recordemos que esto surge primero años antes en la iglesia pentecostal. En la Iglesia Católica surge en el año 67 en Estados Unidos y esto es en el año 70, es julio del año 70. Entonces él dice, era el primer católico uruguayo bautizado con el Espíritu Santo, porque él estaba en una conferencia que fue en Uruguay, había uruguayos, pero él fue el primer católico bautizado con el Espíritu Santo y pronto nuestra parroquia, que está aludiendo a la parroquia de Belén, de Malvin Norte, se convertiría en el principal centro de la renovación carismática en el Uruguay y sus misas serían frecuentadas por gente de todo el país y del extranjero. Está haciendo referencia a sus misas carismáticas donde se llenaba, venía gente, venían ómnibus, incluso de muy lejos en el país, incluso desde departamentos como Rivera, que iban exclusivamente en un viaje de muchas horas en ómnibus para asistir exclusivamente a la misa carismática por la presencia de Dios, por el poder de Dios que se experimentaba allí. Luego tenemos un capítulo más que se llama El Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestra parroquia. O sea, primero nos contó su vivencia personal y ahora nos va a contar cómo fue ese primer impacto en la comunidad, en la parroquia, que también está muy, muy bueno. Justamente quiero destacar al comenzar este segundo capítulo que esta es una experiencia para toda persona, para toda persona. Justo se da que estamos escuchando el testimonio del padre Lizaga, un sacerdote de la Iglesia Católica, que estoy respaldando con mi propio testimonio, que también soy sacerdote de la Iglesia Católica. Pero no nos vayamos a pensar que es algo para los sacerdotes, no, es para toda persona. Esto seguía mucho en la iglesia primitiva. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que más personas son nombradas, no solamente los protagonistas son los apóstoles, hay muchos discípulos, hay muchas personas que fueron usadas en gran manera por Dios, y esta experiencia que se siguió viviendo, lo que vamos a escuchar es del año 70, o sea, hace más de 50 años, cómo lo vivieron tantas personas, y que también se vive hoy en día. Yo también puedo dar testimonio que aquí en mi parroquia, que estoy enseñando, dando mucho este tema, también se está viviendo de una manera muy linda y muy fuerte. Por eso es algo que nos tiene que llamar a anhelar el Espíritu Santo, a pedirlo,
a ser usados por Él, a ver sus maravillas, porque creemos en un Dios que es todopoderoso, que tiene poder, que está vivo, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que hace milagros, un Dios que hoy mismo está haciendo milagros. También puedo dar muchos testimonios de tantas cosas que en estos años he visto, sobrenaturales, en muchos órdenes, en sanidades, en liberaciones, tantas cosas en las que Dios me ha usado. Y es esto lo que nos catapulta, o como yo siempre digo también, para salir de mi propio testimonio. Yo inicié o nací en esta comunidad a la cual iba mi madre, porque también iba mi abuela, que mi abuela también ya es fallecida, ya está en el cielo. Tanto mi madre como mi abuela fueron bautizadas en el Espíritu Santo, vivieron esta experiencia, las dos oraron y oran en lenguas. En particular de mi abuela podría decir que también fue usada en el don de sanidad, o sea, una mujer casada, de familia, que oraba mucho y que también era usada por Dios en el don de sanidad. Así que esto es para todos, es para ti que estás escuchando esto. Te invito a que puedas anhelar la experiencia de experimentar un nuevo Pentecostés en tu vida, en tu comunidad, en tu barrio, allí donde estés. Vamos entonces a la lectura. Dice en octubre de 1970, recordemos que lo que nos contó primero de su experiencia fue en julio de 1970, ahora dice en octubre, unos meses después. Dice, realizamos una misión en la plazoleta de las viviendas de Imbe Viejo, en la que predicó el pastor Juan Carlos Ortiz, presentado por mí como un predicador laico argentino. Es el mismo pastor que estaba en la conferencia al que le había asistido unos meses antes. Dice, era la primera vez que un pastor evangélico predicaba como si fuera un ministro católico. Finalizada la predicación y el canto, esa noche unas 150 personas de la parroquia regresamos al templo. Y luego va a decir, a eso de las 22:30 y a puertas cerradas, exhorté a todos a ponernos de rodillas y a humillarnos en la presencia del Señor, cantando con profunda fe y arrepentimiento el perdón, oh Dios mío. Vamos notando nuevamente, y hago especial énfasis en ver el rol que tiene la oración, ¿no? Ellos permanecieron en oración, 22:30 de la noche, estaban a puertas cerradas, reunidos en comunidad, más de 150 personas orando, esperando esta misma experiencia. Luego dije que podíamos sentarnos y permanecer silenciosamente en oración. Pasados unos momentos, uno de los muchachos, en forma inusitada, levantó las dos manos y comenzó a repetir en voz alta, gloria a Dios, gloria a Dios. No nos cuenta y vemos ya cómo irrumpe el Espíritu Santo de esta manera fuerte, que estando esperando en oración, en silencio, esperando la intervención, el protagonismo, que Dios tome el control, él es movido a la alabanza, a la adoración, levantó las manos, dice que es un gesto de alabanza sin dudas, y comienza a glorificar a Dios, gloria a Dios. Sigue diciendo el padre Elizaga, ¿cuál no sería mi asombro cuando muchas de las personas, sobre todo jóvenes, comenzaron a caerse de los bancos hacia los pasillos, comenzando a alabar al Señor con palabras inspiradas? Hay una experiencia que se da mucho en la renovación carismática, que se conoce como el descanso en el espíritu, que es este caerse de la gente, que representa a estar experimentando esta acción, este poder sobrenatural, este impacto de Dios, en el que uno como que cae de recibir ese peso de la gloria o ese afloje del descanso en Dios. Obviamente estamos tratando de transmitir en palabras humanas una vivencia espiritual y sobrenatural. Y como dice acá, movía a la alabanza. Esto es muy importante, tener presente que cuando somos usados por Dios es clave que tengamos bien claro el sentido, el propósito, que es
para glorificarlo a Él, que es para dar testimonio, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando Pedro era usado en gran manera, por ejemplo, sanando a un paralítico, volviendo a traer a la vida una mujer que había muerto. Eso generaba que las personas de alrededor, las personas del pueblo, contemplando, mirando, siendo testigos de ese signo, de ese prodigio, se convirtieran al Señor. Es decir, no somos usados en beneficio propio como para experimentar un poder, ¿no? Sino que eso va en pos de crecer en comunión con Dios, de amarlo más, de entregarnos más a Él, de que otras personas lo puedan conocer, ser usados para dar testimonio, ser usados para que Dios pueda obrar en la vida de otra persona, o sea que es algo que va dentro totalmente de la humildad. Entonces acá ellos están siendo movidos a la alabanza. Sigue diciendo el padre Elizaga: comencé a fijarme en los presentes, uno por uno, sin explicarme lo que estaba sucediendo, alababan al Señor y continuaban cayendo como si un viento espiritual los tumbase. Entonces vemos lo novedoso que estaba haciendo para él en ese momento. Dice, sin explicarme lo que estaba sucediendo, sin explicarme lo que sucedía, estaba viendo eso, alabanza, surgía alabanza y me imagino, podríamos como visualizar lo que estaba pasando, como esta oleada, mientras la gente se caía, deja como entrever ese viento que él dice que es una imagen que la misma palabra utiliza para referirse al mover del Espíritu Santo. Entonces él dice, el poder de Dios se hizo sensible en el templo, que es así, el poder de Dios se hizo sensible en el templo. Busqué sumamente asombrado al pastor Ortiz y lo encontré hablando por teléfono a Buenos Aires, contando la fuerte presencia de Dios que se estaba sintiendo y experimentando en nuestra parroquia. Ellos mismos, él y las personas seguramente a quienes les contaban, también estarían asombrados de lo que estaba pasando allí, sin dudas. Pasada aquella oleada espiritual, muchos salieron cantando y fueron a orar por una persona que estaba enferma, otros compusieron cánticos acompañados de guitarra para la gloria de Dios. Es decir, que es una experiencia que no te deja igual. La vida cambia cuando la vivimos, nos mueve a un mayor compromiso con Jesús, con el Evangelio, entregar la vida. No es que todos se hicieron sacerdotes y monjas, pero como dice acá, muchos fueron movidos a, por ejemplo, él dice, a ir a orar por personas enfermas, ¿no? Lo que es el orar por la sanidad. Y después dice que bueno, los que eran músicos, dice, otros compusieron cantos de alabanza, para glorificar a Dios. O sea, uno pone los talentos, lo que tiene, lo que ha recibido propiamente de Dios, también lo vuelve a poner con mayor fuerza, de una manera nueva, dirigido justamente a glorificarlo a Él. Al otro día, dice el padre Elizaga, enterado Monseñor Partelli de lo que estaba pasando, el obispo envió al padre Alfredo Requena para que examinase los acontecimientos. Era una experiencia nueva en la iglesia, entonces es normal que, habiéndose enterado, bueno, fuera una persona a ver qué era lo que estaba pasando. Y dice, esa noche mientras Ortiz predicaba a la comunidad, el padre Requena permaneció a mi lado, sentado en la silla junto al altar. De repente en el templo comenzaron a caerse nuevamente las personas. Está hablando ya al día siguiente, vemos el impacto, pero a su vez vemos cómo no es algo que está llamado a vivirse un día y después nada más, no, es algo que es hasta para todos los días, ¿no? Al otro día estaban viviendo lo mismo. Dice, de repente en el templo comenzaron a caerse nuevamente las personas. Dice, después de un cántico comencé a hablar. Uno de los jóvenes de la comunidad se acercó al altar y me dijo públicamente que se marchaba de la parroquia por las cosas que estaban pasando. Bueno, este joven se había escandalizado justamente por lo novedoso. Si recordamos Hechos de los Apóstoles, en la experiencia de Pentecostés, en el capítulo 2, los que estaban en los alrededores, nos dice la palabra, creyeron
se pensaron que los discípulos, que los apóstoles estaban borrachos. Y ahí tuvo que salir Pedro a aclarar y empezar a citar el Antiguo Testamento para iluminar que lo que estaba pasando era algo de Dios. Entonces, bueno, este joven también se escandalizó y fruto de ese escándalo, estaba justamente iba a hacer una macana así de la iglesia, iba a dejar una mala experiencia, digamos, pero él sigue diciendo: cuando llegó a la mitad del templo se dio vuelta y se dirigió nuevamente hacia mí. Al llegar se arrojó a mis pies llorando y diciéndome: perdóneme, Padre, por lo que hice, siento a Dios en mi vida. Justamente una de las cosas que nos da el Espíritu Santo, dice la palabra, nos convence del pecado. O sea que se está viviendo tan fuerte la presencia de Dios en ese momento en el templo que él rápidamente, dice, cuando llegó a la mitad del templo, o sea, en pocos segundos pudo también él experimentar lo que los otros estaban experimentando, y eso lo llevó al arrepentimiento y a volver prontamente. O sea que lo que estaba empezando a ser un escándalo termina siendo a su vez algo que refuerza y que vuelve a dar testimonio del poder de Dios. Sigue diciendo el padre Elizaga: durante los días siguientes, ya Ortiz de regreso en Buenos Aires, los jóvenes varones me pedían permiso para pasar al templo y, tumbados boca abajo, pedían perdón a Dios de sus pecados, sin que nada ni nadie los indujese a ello, sino el poder de Dios que los convencía de sus pecados. Vale aclarar que él va a destacar que son los jóvenes varones porque usualmente o tradicionalmente uno en las iglesias, por lo menos aquí en esta zona, es más de ver mujeres y no se ven tantos jóvenes, sino más personas adultas. Y entonces él por eso es que destaca jóvenes, varones, y él destaca en su asombro cómo eran movidos únicamente y exclusivamente por Dios al arrepentimiento y a convertirse. Por eso es tan importante que hoy podamos experimentar un nuevo Pentecostés y ser usados por Dios para que más personas lo conozcan, para que más personas se conviertan, se enamoren de Él, le entreguen sus vidas y podamos así crecer en este camino que es el camino del Evangelio, este camino que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue diciendo el padre Elizaga: lo que había leído en la historia de la iglesia y que conocía por los estudios, ahora lo veía suceder en mi propia parroquia. La gente no creyente del barrio me venía a preguntar qué era lo que estaba sucediendo y pastores de distintas iglesias evangélicas venían a visitarme y a pedirme que fuera a testificar a sus comunidades. Entonces es eso, lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles puede suceder hoy, no solo puede, sino que debe. Estamos llamados a ser usados por Dios, a buscar esa experiencia para poder ser esta iglesia ungida por el Espíritu Santo y ser movidos en tan gran manera. Realmente, dice el padre Elizaga, entraba en una etapa muy diferente de mi vida que luego me llevaría a celebrar las conocidas misas carismáticas a las que ya hicimos alusión, y dice: desde entonces la parroquia no volvería a ser la misma. Bueno, compartimos entonces estos dos pequeños capítulos de este libro, que obviamente tiene mucho contenido, pero era lo que quería destacar en esta oportunidad. Quedo a las órdenes si les ha suscitado preguntas. Espero próximamente también poder estar compartiendo más contenido al respecto y desearles a todos que puedan experimentar un nuevo Pentecostés en sus vidas, experimentar la misericordia, el poder de Dios de esta manera sobrenatural y que puedan ser usados para darle gloria, para alcanzar a más personas, para que lo conozcan a Él. Que Dios los bendiga.